mi padre, creo que ya me pasé, ¿sí? Sigue nomás, sigue ¿Cómo lo nomás. seguí? Sí, sí, perdón. ¿Le sigo? Ah, ok, Torah. Bueno, pues entonces decía, ahí en 5:17 dice, mi padre trabaja hasta ahora y también estoy trabajando. Entonces, dos. ¿Ah? No, no es una mente incoherente. Solamente alguien que no está dentro de sus facultades podría decir, cuando se supone que está solo, hablar con otra persona. Cuando se supone que está solo, hablar de otra persona. Si no tienes padre, entonces, ¿para qué estás mencionando a tu padre, no? Entonces, no lo entiendo. A veces decimos, es que no puede hacer eso en mentes coherentes. Pero, en fin, o sea, nos parecía, cuando estábamos en el cristianismo, la mayoría de nosotros venimos de ahí, yo me convertí al judaísmo también y fui pastor cristiano. Y a mí me parecía en ese momento totalmente lógico. Así que comprendo a las personas que a veces al verse confrontadas se sienten heridas, porque yo también lo sentí. Eso es algo normal. Pero viendo la realidad en las escrituras conforme a la tradición también judía, esto no cuadra. Esto, como lo han expuesto también nuestros compañeros aquí, pues no es más que un invento muy, muy posterior. ¿Hasta aquí o le sigo? Bien, bueno, entonces, hay un argumento que mucha gente me dice, ok, dice, no es Dios. Vale. Entonces, ¿por qué su sacrificio nos salvó? El sacrificio de una persona no nos puede salvar. Tenía que ser Dios para que nos salvara. Ese es uno de los grandes problemas que ellos tienen. Al momento de decir, bueno, está bien, ok, trato de comprender. Pero si no es la sangre humana, y hay un expositor muy famoso, de hecho, de aquí en México, que dice eso precisamente. Esgrime este argumento. No puede ser humano porque la sangre humana no te puede salvar. Ahora, pues hay que ver entonces cómo le hace si quitamos todos los versículos en donde se habla de corbanot animales y que dicen que hace expiación de pecado. No es sangre humana, es una sangre inferior porque es de un animal. Recordemos, el pináculo de la creación es el ser humano. ¿Ah? Los demás quedaron relegados. Y por eso el Salmo 8 dice, porque al hombre lo hiciste un poco menor a Elohim. Y si nos metemos ahí, ¿cómo es que es posible que el hombre sea un poquito menor a Dios? Eso es imposible también, ¿no? Pero regresando a nuestro tema, dice, lo pusiste sobre los animales, etcétera, etcétera. Entonces, si un sacrificio de un animal puede salvarte, un sacrificio así, y me dicen, ay, pero ese nada más era por personas. No, perdóname, pero en Yom Kippur ese sacrificio funciona para toda la nación. Entonces no me vengas a decir que es nada más uno. Ok, y entonces me dicen, bueno, está bien, está bien. Pero entonces no funciona. ¿Por qué les digo que no funciona? Porque me dicen, es que Dios tenía que morir. Bueno, entonces tú crees en un Dios que muere, al estilo Hollywood y al estilo del panteón griego, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, si tú crees eso, qué bueno, así soy sarcástico, qué bueno que Dios no desciende aquí porque cualquiera le mete un balazo y lo mata. ¿Eh? Eso perdón, pero para nosotros, en la mente que ya empieza un poquito con esto de Torah y la mentalidad judía, es incongruente, no lo podemos aceptar. Ya para nosotros se sostiene todo en el universo, todo por Hashem. Y como dice Hechos, Él les da aliento a toda carne. El tener vida no es un acto nada más que empezó, que Hashem nos dio vida, nos dio el alma cuando éramos pequeños, no, ahí en el tiempo de nuestra madre, no, es a cada instante, y esto es una de las cosas que la respiración, si Hashem no está, todo se debería de venir de desplomar, porque todo se sostiene por Él. Si Él no existe, y muerte es
algo de inexistencia, como lo dice también, lo podemos ver en el Tanaj, inexistencia. Si no existe, para la mente judía, nada existe. El primero de los principios de fe del Rambam, eso es lo que dice. Hashem existe y dirige, y todo depende de él. Nada puede depender de sí mismo. Si digamos que vamos a aceptar su tesis, que Yeshua es divino o que Yeshua Rabbeinu es Dios, entonces podríamos decir simplemente que al morir demostramos que todos los seres humanos son independientes de Hashem, porque pueden subsistir, vivir sin que exista una divinidad. Eso es imposible para la mente judía. Hashem es el todo de todo. Y bueno, ya ahí podríamos ir a otras particularidades, pero sigo con lo de Yeshua es Elohim. Si Yeshua es Elohim, me dicen, ¿por qué tiene que morir? ¿Por qué la sangre de un ser humano te salva? Y hay otro gran problema, que también te enseñó el cristianismo, que eso te salva. Y los que vienen para acá, apenas que empiezan, dicen, es que yo cumplo la Torá, pero por amor, no porque me salve, porque lo que me salvó es la muerte de Rabbi Yehoshua. Y eso también, a mi perspectiva, ahí a lo mejor algunos no están de acuerdo conmigo, a mi perspectiva, el Mesías no tenía que morir. El Mesías no es que salve en sí mismo, y su muerte no se tiene que entender como lo tiene el cristianismo, que expía todos los pecados y de la humanidad y ese tipo de cosas. Eso es más del mismo pan, del mismo cristianismo, a mi perspectiva. Y eso es lo que enseño en mis canales, por ejemplo, y en mi página web. Ok, Joel, muchas gracias por tu aporte. La verdad queremos escuchar a Joseph también, a ver, vamos en un poquito más hoy. Bien, mis hermanos, nuevamente, dando un aporte. Se está enseñando aquí en este grupo los grandes maestros, porque en realidad se aprende bastante de cada uno de ustedes, ¿no? Me gustaría procesarles algo muy importante, que es un tema histórico. Todos estamos hablando de que hemos sido, o el cristianismo ha sido una asimilación de los griegos, de los romanos, ¿no? Y bastantes pensamos que mediante la historia existen dos tipos de pensamientos dentro de la Biblia, donde el cual yo me centro en el preexilio. Si yo tengo que entrar al mundo bíblico y tengo que validar muchas doctrinas de la Biblia, ya que la Biblia pues es hebrea, y una persona que se pone a estudiar la historia necesita entender en dónde nos vamos a situar. Bien, aquí va. Yo me sitúo en el preexilio Babilonia. En el preexilio Babilonia, punto número 1, no hay un Satanás, no hay demonios, no hay infierno, no hay deidades en las personas, los ángeles o los malajim. No. Cuando nos vamos al post-exilio Babilonia, los ángeles comienzan a tener nombre, hay una jerarquía, aparece la figura de Samael, aparece el año Akitú, que es el Rosh Hashanah, aparecen jerarquías de los ángeles, nombres, Miguel, Daniel, aparece un conflicto cósmico allá en el cielo, ¿no? Donde supuestamente no puede haber pecado, ahí empezó el pecado, entonces es una contradicción tremenda. Ese post-exilio está contaminado con Babilonia, con los persas, con Grecia, con Roma. Hay cuatro pensamientos que se van al post-exilio. Entonces, nosotros tenemos debatiendo la figura pues de Jesús, de Yeshua, ¿verdad? Pero les voy a dar un tips,
unos datos que nos va a volar la cabeza. Al menos a mí me voló la cabeza. Y es sobre el mundo persa. El mundo persio a las características de Zoroastro. Punto número 1, fue bautizado en un río. Punto número 2, Zoroastro fue tentado en el desierto por el diablo. Punto número 3, Zoroastro empezó su ministerio a los 30 años. Punto número 4, expulsaba demonios y sanaba ciegos. Punto número 5, predicó acerca del cielo y del infierno. También predicó sobre la resurrección, el juicio y la salvación. Hijo de un sacerdote y de una virgen. Me dejó entender, crecía en sabiduría y estaba en contra, bueno, en este caso en particular, porque él predicaba a los pobres y a los desprotegidos. Este es el Zoroastro. ¿Me dejó entender? Estuvo en contra de la religión politeísta. Los persas creían en múltiples dioses y Zoroastro no aceptaba esto, esta fuerte influencia, ¿verdad? Entonces él también se retiró a los 10 años porque tenía un poco su paz estaba un poco perturbada. Entonces él regresó hecho un hombre nuevo, iluminado por Dios, al que, digamos, este nuevo hombre, Dios le había, Zoroastro le decía al mundo entero de que Ahura Mazda es el único Dios y al único que se le puede adorar. Entonces, hay muchas cosas aquí, mis hermanos, que nosotros debemos de entender, ¿no? Por ejemplo, acá incluso habla algo bien fuerte, dice, los Amesha Spenta no son divinidades, pero sí son conceptos que ayudan al hombre a progresar en el sentido de hacer el bien y crecer en sabiduría. Bien, si nosotros hemos leído estas características de Zoroastro, mis hermanos, ¿a qué les parece a ustedes, no? Entonces, ya sabemos cómo piensan los romanos, ya sabemos cómo piensan los griegos, pero ¿quién sabe cómo piensa el mundo de los persas? Y aquí todo lo ha apuntado de un filólogo semita. Después voy a dar, al que quiera, voy a dar la bibliografía, porque es un filólogo, es bien conocido, y es semita. Bueno, conocido para el mundo de la filología. Entonces, aquí estamos hablando, mis hermanos, de un personaje, no sé si puedo decir 99.9%, pero es bien parecido al Jesús que se nos ha pintado. Este Zoroastro, lo único que tenemos que hacer nosotros ahora, como maestros, como rabinos, como Rosh, como Morín, es estudiar el mundo persa a Zoroastro y poder entender qué es lo que sucede para poder rescatar la verdadera figura de nuestro rabino Yoshua, o Jesús, como pueden decir algunos, ¿no? Esto básicamente es lo que tenemos que entender. Ahí está. Este es increíble. Mira lo que dice ahí. Zoroastro fue bautizado en un río con agua, fuego y viento. Fue tentado en el desierto por el diablo y empezó su ministerio a los 30 años. Expulsó demonios y le devolvió la vista a un ciego. Predicó sobre el cielo y el infierno, sobre la resurrección, el juicio, la salvación. Wow, el Apocalipsis. Impresionante. No se puede decir más. Así que mis hermanos, lo único que yo les invito a cada uno es que podamos entender, que podamos estudiar la figura de Zoroastro para nosotros dar una buena apologética y enseñar correctamente, porque cuando venga alguien que tenga conocimientos históricos nos va a sacar la mugre, nos va a dar duro y nos va a agarrar a nosotros de sorpresa. Pero nosotros, como sabemos que la Biblia tiene el mensaje espiritual y no histórico, a mí no me importa si existió o no Moisés. A mí lo que me importa es sacar los consejos, la parte moral de no robar, no mentir, ayudar a tu prójimo, una cantidad de mandamientos. Bueno, y lo iba a decir en hebreo, pero como dice el profesor, el maestro
cristiano eso va a llegar a otro tipo de personas, entonces creo que no es bueno estar hablando todo en hebreo, ¿no? Entonces los mandamientos y la parte espiritual de la Biblia es lo único que a mí me debe de importar, mis hermanos. A mí, ¿no? Correctamente moral, es objetivo, todo. Entonces, cada personaje de la Biblia yo no lo puedo tomar como histórico, sino que yo lo puedo tomar a ellos como prototipos, ¿no? Entonces, la Kabbalah nos ayuda bastante a poder entender y regresar nuevamente al mundo de la Biblia, pero de una manera correcta, que es como en realidad nosotros lo tenemos que hacer, ¿no? Y eso básicamente nos dice, toda la Biblia es verdad, su mensaje teológico, pero no todo es literal, su historicidad. Muy bien. Bueno, entonces esto es lo último que yo quería aportar, mis hermanos. Sé que es un poquito fuerte la característica de este Zoroastro, pero nosotros somos personas que vamos a enseñar a otros tipos de personas y no podemos, mis hermanos, nosotros mismos ser engañados. Si yo me engaño, entonces voy a engañar a las demás personas. Necesite un conocimiento correcto y el espiritual es lo que más vale. El conocimiento espiritual, mis hermanos, ¿ya? Muchísimas gracias y que el Eterno los bendiga. Gracias, Joseph, la verdad, espectacular. Muy bueno, hay que entenderlo en el contexto de lo que habló. Eso se llama ciencia bíblica, arqueología, es muy importante. Quiero me escuchar a Daniel allá para que termine lo que estaba hablando. Y a Alonso, así que Alonso, luego de Daniel, compartirá también. Así que, Daniel, te escuchamos con todo nuestro corazón abierto para aprender. Saludos, profesor Joseph, buenazo. Eso es muy importante a tenerlo presente de todos estos personajes, porque si no se tiene el conocimiento en su amplitud, en todo el panorama, no ciertas cosas, algunas, tendemos a estas cosas, por ejemplo, como lo que acaba de comentar el profesor Joseph, nos tumban y acaban yéndose para allá, porque no hay un fundamento. Ahora, hablando de fundamentos, por supuesto, cuando hablamos del Mashiach judío, humano, no Dios, hay un estándar tanágico, ¿okay? Hay un protocolo que el Tanaj, que Hashem estableció para el Mashiach. Y este estándar es el que nos permite filtrar, ¿okay?, a cualquier postulante en la historia creado mitológicamente para darnos cuenta si él es o no congruente o va acorde al estándar que el Tanaj establece acerca de quién se proclame ser el Mashiach. Y aquí es donde tenemos que ir. Ahora, como sabemos que la Biblia ahora está en muchos lados, trastornada de todas las formas posibles, y aquí voy a ir más directo, sociedades bíblicas se han encargado de trastornar la palabra en todos los idiomas, en todo el mundo, y es muy buena la intención y todo, pero lastimosamente nunca cambiaron la base textual, que es Reina y Valera 1960, que para los que les gusta estudiar, lea abajo que dice edición revisada, adivine qué estaban revisando, eso se lo dejo de tarea. En fin, vamos a la fuente hebrea, porque si no vamos ahí, nos vamos a alejar años luz. Y aquí voy a tomar en cuenta al cristianismo, al judaísmo, por supuesto, y de ahí todas las demás que traigan o presenten un candidato como el Mesías para la humanidad. ¿Okay? El cristianismo nos presenta un Mesías divino, ¿okay?, a un Dios que se hace humano y anduvo en la tierra con una doble naturaleza, 100% Dios, 100% hombre. Ese es el Mesías del cristianismo. El Mesías del judaísmo, y cualquiera dirá, pero es el mismo, no. En el exilio, ¿okay?, post-exilio del año 70, hubo una reunión, hubo un lugar, cuando ya nuestra nación, nuestro pueblo de Israel fue expulsado de la tierra en el año 70, hubo una reunión en cierto tiempo en la historia, en un lugar llamado Yabne. Y en Yabne, un concilio se reunió ahí para decidir cómo iba ahora a subsistir el judaísmo ahora sin templo, sin Jerusalén, sin nada. ¿Okay?
Y el factor más importante, el templo, porque el templo era el motor para que toda la tradición judía, en lo que respectaba a lo espiritual, tuviera lugar. A razón de esto, ahora hacemos memoriales, Ziharonot, ¿ok? No podemos observar todo en completa, como lo exige la Tanaj por esto. Entonces, dentro de las reformas de Yavne, se crea a un nuevo Mesías, mucha atención, ¿ok? Se crea a un Mesías talmúdico, porque ahí es donde está la mayor fuente, ¿ok? Se crea un Mesías talmúdico no congruente con el Tanaj. Y aquí quiero que quede bien claro, no soy antisemita, soy judío, practicante de la tradición sefardí, para que sepan claro y tengan idea de qué les estoy hablando, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son estas diferencias? ¿Por qué el Mashiach presentado por el concilio de Yavne no es congruente con la Tanaj? Uno de los grandes sabios de Israel que yo admiro en gran forma, sin embargo no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, hablo del Rambam, Maimónides es la luminaria de Israel en ese sentido. Él propuso. Ahora, tengan presente que Maimónides no existió ni antes ni durante el tiempo de Yeshua. No, surge mucho tiempo después. Y son sus disertaciones acerca del Mesías las que ahora se utilizan tanto en el mundo sefardí como en el ashkenazí y en el que no cree en Yeshua como Mashiach. Él dijo lo siguiente en el tratado que encontramos en uno de sus tratados, Mishneh Torah. Él dijo lo siguiente: si surge un gobernante de la familia David, inmerso en la Torah, y en sus mandamientos como su ancestro David, siguiendo tanto la Torah escrita como la oral, que devuelve a todo Israel a la Torah, suscita Teshuvah, fortalece la observancia de sus leyes y lucha las batallas de Dios, entonces podemos asumir que es el Mesías. Si también es exitoso en la reconstrucción del templo, entiéndase el tercer templo, en su sitio original, y en la reunificación de los exiliados de Israel, su identidad como Mesías está garantizada. O sea, no tengan duda de que este es el Mesías. Cuando agarramos esta propuesta del Rambam y la filtramos en el estándar del Tanaj, vamos a encontrar muchas falencias. Porque, por ejemplo, el Tanaj dijo, debe ser humano. En eso estamos de acuerdo con el judaísmo. Ellos creen lo mismo. ¿Ok? ¿Qué nos dijeron ellos? ¿Cuándo debe aparecer el Mesías? El Tanaj sí lo dice. No solamente dice cuándo debe aparecer, sino que también dice que tiene que morir, que tiene que ascender y que tiene que volver. Esto el judaísmo no lo dice. En ninguna forma lo dice. Solo dicen, vendrá una vez y listo. Dejan todo el resto que el Tanaj habla claramente. ¿Ok? Eso primero. Debe nacer en la ciudad de Belén, iniciar su revelación pública en Galilea, como está escrito en el Tanaj, en Yeshayahu, Isaías también. Conocer muy bien la Torah oral, debe hacer su aparición en el 4.º milenio, dice Daniel 9. Todas estas posiciones que el Tanaj da acerca del Mashiach, algunas el judaísmo menciona, otras no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue el problema del judaísmo del primer siglo y luego del posexilio? De que en la mentalidad judía y la interpretación del liderazgo, no todo el pueblo de aquellos días, se esperaba a un Mesías político, un Mesías invicto, un Mesías rey que vendría a agarrar a Roma, a derrotarla, a pelear las batallas de Dios, de Israel, y ahora sí, vamos a sentarnos y vamos a gobernar el mundo. Error. El reinado mesiánico que propone el Tanaj no tiene nada que ver con esto. Por eso Yeshua hubo un momento en que le dijo, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, no intenten cambiar las cosas, no intenten cambiar el sistema de reinado que Hashem ha establecido, porque no va a obedecer a sus planes personales. No se les olvide que el líder de Israel estaba ligado a Roma, ¿ok? Y tenían derechos y también tenían deseos personales que no eran congruentes con la propuesta mesiánica de Mashiach Yeshua. ¿Ok? Por eso fue rechazado. También por la cuestión profética para que el pueblo gentil entrara. Y Baruch Hashem por eso. ¿Ok? Ahora, Mashiach hace su propuesta. No fue aceptada. ¿Cuál fue la principal condición? Tienen que hacer Teshuvah. Y no lo hicieron. No lo hicieron. La principal condición. Pero como estaban inmersos en delitos y pecados, como hizo Rav Shaul todos, ninguno quiso. ¿Ok? Por eso es que él debe ascender.
y ocultarse durante un tiempo y regresar y ahora sí revelarse completamente a todos. ¿Ok? ¿Por qué menciono esto? Porque hoy, lastimosamente, tenemos al judaísmo mesiánico presentando un Mesías muy congruente con el Mesías talmúdico. ¿Ok? Y nos damos cuenta que esta propuesta del judaísmo que pone al Mesías talmúdico no es congruente con el Tanaj en todo el sentido de la palabra. ¿Ok? Entonces, tras de feria, se meten con cábala y salen inventando un montón de cosas que creacionismos, invencionismos personales, se acostaron muy llenos, se pusieron a leer, no sé de qué forma estaban, no sé, que les hacen brotar estos pensamientos, fuera de la escritura, no lo sé. Pero es necesario corregir esto, porque no es el Mesías que propone la escritura. Porque, por ejemplo, al cristianismo le quitamos la divinidad de Yeshua, somos herejes. Pero al judío ashkenazí, por ejemplo, o al detractor de Mashiach, le dices que ya vino y que tiene que venir por segunda vez, te va a decir, tú estás loco, el Mesías no ha venido. Es lo que te va a decir. Pero el Tanaj lo dice. El Tanaj lo enseña así. Ahora, si Dios dijera, solamente el Tanaj no, es que las fuentes también de los Hasal de Israel, los sabios de Israel de antigüedad, de los días de Yeshua, incluso antes, por ejemplo, un Gilel, un Shammai, enseñaban muy diferente del Mesías del Tanaj. Reconocían todas estas cosas. De hecho, cuando el exilio vino y vieron que el poder de la ley capital se había quitado en Israel, dijeron, ya pasó. ¿Y dónde está el Mashiach? Dijeron. Ellos sabían, tenían la verdad, ¿sí? Pero no la dijeron, al menos públicamente. De manera que es nuestro deber, y esto los amigos profesores acá lo entienden muy bien, que en nuestra tradición judía es deber de que si hay un hermano que está sufriendo fuera de la comunidad, es deber de toda la comunidad unirse y ir por él, rescatarlo, devolverle su identidad y ponerlo en el lugar donde él pertenece. Y eso es lo que a nivel personal, como judío y representante de la comunidad judía en este sentido sefardí, estamos haciendo. Vamos a hablar más de esto, porque ya fue suficiente de tanto tiempo los cercos que han puesto alrededor del Mesías prometido por el Tanaj. Ya para de quitar esto. Tal vez si le ponen eso al micrófono por ahí. Gracias, amado Cristian. Decía que hay que quitar estos cercos de la Torah, porque nos viven diciendo, hablen de Mashiach, para que Él venga. Pero no dejan, hay un cerco ahí, y eso vamos a quitarlo, Besrat Hashem, porque el Mesías judío, el Mesías Yeshua, es el único prometido y que ha cumplido con todo el estándar del Tanaj, y que volverá a nosotros, y todo el mundo sabrá que su nombre es Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Shalom. Muy bien, estimado Daniel, verdad que muy bueno. Todos los aportes de los maestros han sido fantásticos. Nos falta tiempo, ¿viste? Cuando nos falta tiempo. Va a terminar. Yo quisiera reunirme una vez más cortito, así unos 10 minutos, y hacer un cierre a todos, porque la verdad que esto está muy bueno. Hay cosas muy bonitas. Yo creo que la edición de los videos va a ser para varias cosas, pero está muy bueno. Cada aporte tiene una temática distinta y nos trae luz, que es lo importante. Se corta, nos volvemos a conectar nuevamente y seguimos la grabación. Ha sido una tremenda noche hoy. Santiago está ahí atento, también está rajuñando en la pantalla, quiere hablar algo. También Harold ahí está, Juan Alfonso, Raúl Joel también quiere terminar su aporte. Yosef está todavía ahí, terminó con Zoroastro y está, sigue.